Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amara, una mujer negra de 30 y tantos años, vivía en una ciudad vibrante y dinámica, llena de marcados contrastes. Por un lado, barrios prósperos, negocios en expansión y una palpable diversidad cultural. Por otro, tensiones raciales latentes que afloraban constantemente, a veces silenciosamente, a veces con violencia. El racismo institucional, la discriminación cotidiana y los juicios precipitados hacia las personas negras formaban un subtexto invisible en la vida urbana. Era un entorno donde cada sonrisa a menudo enmascaraba un pensamiento sesgado, donde cada interacción parecía sopesada y juzgada en función de estereotipos a menudo injustificados. Amara había aprendido a desenvolverse en este mundo complejo. Trabajando como enfermera en un hospital local, se había consolidado como una profesional atenta y competente. Era respetada por sus colegas, quienes la veían como un modelo de calma y aplomo, y por sus pacientes, quienes apreciaban su amabilidad y atención. Cada día se enfrentaba a desafíos, no solo relacionados con su exigente trabajo, sino también con su raza. Sabía que, a veces, ser una mujer negra en un entorno predominantemente blanco significaba ser examinada con mayor detenimiento, ya fueran comentarios insignificantes e insidiosos o comportamiento condescendiente disfrazado de amabilidad. Pero Amara poseía una cualidad poco común, su calma. Había aprendido a no reaccionar ante la provocación, a no dejarse vencer por la indignación, aunque a veces todo en su interior gritara injusticia. La dignidad era su mayor arma, y la portaba como un escudo invisible, protegiéndola de las humillaciones cotidianas, mientras se negaba a abandonar su propia verdad. Esa mañana, todo parecía ir según lo previsto. Amara caminaba al trabajo como todos los días, en un estado de tranquilidad. Con una taza de café negro en las manos y la mochila al hombro, escuchaba un programa de radio en su teléfono, un programa de entrevistas sobre temas sociales que la fascinaban. El sol brillaba tímidamente entre las nubes, y el aire fresco de la mañana le infundía serenidad. Nada indicaba que ese día sería diferente. Mientras caminaba por un barrio tranquilo, donde la arquitectura de las casas antiguas y las calles sombreadas le infundían tranquilidad, vio a un policía patrullando. Estaba apostado cerca de una esquina, un lugar donde no parecía haber ninguna razón aparente para la presencia policial. Parecía simplemente estar allí, observando a los transeúntes, observando los rostros, como esperando una oportunidad para justificarse. Amara, en el fondo, sentía una ligera tensión. Era una intuición que había desarrollado con los años, una alerta silenciosa que la impulsaba a ser más cautelosa cada vez que se encontraba con un agente del orden. Sabía que, en ciertas situaciones, el simple hecho de ser una mujer negra bastaba para ser vista como una amenaza. Así que siguió caminando, decidida a no dejarse molestar. Pero en el fondo, algo la impulsaba a mantenerse alerta. Y fue entonces cuando vio al policía caminando hacia ella. El policía, un hombre de unos 40 años llamado Gerard, la seguía de cerca, con una mirada insistente. Observaba su andar, su forma de caminar, su mochila, su postura. La escrutaba como si buscara una razón para arrestarla. Amara reconoció esa mirada, ese juicio rápido y prejuicioso que a menudo había visto en los ojos de policías o transeúntes comunes. Sabía que esa mirada no la saludaba como ciudadana, sino como sospechosa. Para él, era obvio que uno siempre debía estar alerta ante gente como ella, como si su mera existencia justificara su vigilancia. Amara no se detuvo, pero su respiración se volvió más pausada. No era ajena a este tipo de comportamiento, inspecciones innecesarias, miradas sospechosas, preguntas sin fundamento. Era parte de su rutina diaria, aunque nunca lo demostrara. Pero esta mañana, algo en el aire le decía que esta vez, iría más allá. Gerard, que la seguía de cerca, finalmente se detuvo bruscamente frente a ella, cortándole el paso. La miró fijamente, de arriba abajo, como buscando una excusa para detenerla. Amara, percibiendo que la situación se ponía tensa, aminoró el paso y lo miró, preparándose para cualquier eventualidad. No hubo saludo, ni una palabra de cortesía. Se detuvo en seco, la miró un instante y luego preguntó con tono autoritario. ¿Qué estás haciendo aquí? Amara, momentáneamente desestabilizada por la brutalidad de la interrupción, respondió con voz tranquila pero firme. Voy a trabajar, no hice nada malo. Pero Gerard, visiblemente molesto,
no pareció tomar en cuenta su respuesta. Avanzó hacia ella, interponiéndose en su camino, como si pretendiera bloquearla. Te detuviste demasiado cerca de un vehículo. ¿Lo estás robando?, dijo bruscamente, una acusación infundada que resonó en el aire como una amenaza. Amara se quedó allí, incrédula. Es ridículo, no estoy robando nada, respondió con voz tranquila, pero con la mente alerta. Sentía que la confrontación escalaría rápidamente si no mantenía la calma absoluta. Pero también sabía que nada de lo que dijera serviría de nada, no mientras él se negara a escucharla. Gerard, lejos de creerle, se volvió aún más agresivo. No me digas qué haces. Sé perfectamente lo que planeas. Amara sintió que la ira crecía en su interior, como una ola que amenazaba con arrasarlo todo. Pero en un último esfuerzo, se obligó a mantener la calma. Cada fibra de su ser le gritaba que reaccionara, que respondiera a esta injusticia, pero sabía que cualquier movimiento repentino podía ser malinterpretado, especialmente con un policía cuyo juicio ya parecía estar nublado por el prejuicio racial. Era consciente de que en esta sociedad, su dignidad y calma eran a menudo las únicas armas que tenía para defenderse. Cualquier arrebato emocional, incluso legítimo, sería visto como una provocación más, una razón más para criminalizarla. Había aprendido demasiado con los años como para dejarse llevar por las emociones. Era cuestión de supervivencia. Amara era una mujer reflexiva y pragmática. Así que, mientras permanecía inmóvil ante el ataque verbal de Gerard, sintió su bolso contra su costado. Su teléfono estaba allí, como un objeto casi mágico en un mundo donde la evidencia no siempre residía en la verdad, sino en imágenes y palabras grabadas. Instintivamente, presionó el botón de grabación. Sabía que en un mundo donde los testimonios a menudo eran ignorados por juicios sesgados, donde se te declaraba culpable incluso antes de tener la oportunidad de defenderte, la verdad sería más poderosa si se captaba y se compartía. Si el sistema judicial era sordo, entonces lo obligaría a escuchar. Gerard, sin ver ningún obstáculo a su poder, empezó a acusarla de comportamiento sospechoso. Afirmó que parecía una persona buscada, una criminal que ni siquiera podía describir con precisión. No ofreció pruebas ni hechos concretos, pero sus acusaciones fueron como martillazos que caían sobre Amara sin motivo alguno. Continuó insistiendo, ahogándose en una serie de afirmaciones absurdas e infundadas, todas basadas únicamente en sus propios prejuicios. No necesitaba pruebas, no cuando ostentaba autoridad, no cuando podía permitirse aterrorizar a alguien como ella. «Te pareces a alguien que conozco», dijo con condescendencia, como si esa sola afirmación justificara su dominio sobre ella. «Eres una amenaza para la sociedad». El último comentario de Gerard resonó en el aire como una condena. Amara sintió una oleada de calor que le inundaba el pecho, pero se obligó a permanecer impasible. Sabía que debía ser más inteligente que él. Podía percibir la violencia en sus palabras, ver el odio en sus ojos. Pero todo era humo, construcciones mentales tejidas por sus propios prejuicios. Ella, una enfermera respetada, una mujer que se levantaba cada día para atender y cuidar a los demás, era vista por él como una amenaza. Era una cruel paradoja, una realidad que conocía bien, pero que siempre la afectaba de la misma manera. Gerard se acercó a ella, aumentando la presión. Era fuerte en su poder y una autoridad que imaginaba absoluta. Amara obedeció sus órdenes, aunque en su interior, cada gesto parecía amplificado por la humillación. Él le ordenó que le revelara su identidad, y ella obedeció, luchando contra la creciente sensación de indignidad. Al entregarle sus papeles, sintió la mirada del policía clavada en ella como un peso. Con cada segundo que pasaba, la humillación se transformaba en ira. La situación se volvía cada vez más absurda, pero también cada vez más peligrosa. Entonces, con un movimiento repentino, Gerard la empujó violentamente contra la pared, apretándole el brazo con una autoridad injustificada. La miró desde arriba, con una mirada llena de desprecio. Sus ojos brillaban con la ciega convicción de que estaba en su derecho. «Eres una amenaza para la sociedad», repitió, como un conjuro, como una verdad absoluta que había decidido imponerle. La humillación de Amara era palpable, sus manos temblaban levemente, pero no demostraba nada. Sabía que cualquier aparente debilidad podía volverse en su contra. Los transeúntes comenzaron a detenerse, intrigados por la escena.
Amara no necesitaba levantar la vista para saber que algunos la miraban furtivamente, otros con más curiosidad, otros con indiferencia. Pero a Gerard no parecía importarle. Siguió alzando la voz, intentando imponer su autoridad, como si quisiera ser escuchado por todos los testigos invisibles que poblaban la calle. «Ya verás lo que es desafiar a un policía», gritó, con la voz casi quebrada en un ataque de agresividad. «Ya verás lo que es hacerme perder el tiempo». Pero en el calor del momento, un pequeño detalle marcó la diferencia. Amara no estaba sola. No había caído en sus burlas. Manteniendo la calma, continuó grabando la escena discretamente, capturando cada palabra, cada movimiento. Cada acusación, cada gesto que él le hacía, ahora estaba grabado, listo para ser compartido, para ser usado para hacer oír su voz en un mundo que tantas veces parecía empeñado en aplastarla. Ya no respondía a sus provocaciones, no buscaba justificar su existencia una vez más. Sabía que sus palabras solo alimentarían la agresión verbal. Pero el teléfono en su mano, firmemente agarrado, era ahora su único aliado. Lo que Gerard no sabía, lo que no entendía, era que Amara ya había tomado el control de la situación. Lo que estaba grabando sería un testimonio irrefutable del abuso de poder al que se enfrentaba, una prueba que él no podía ignorar. En un mundo donde las voces de las minorías a menudo eran silenciadas, este vídeo se convirtió en su grito, su arma de la verdad. Amara sabía que algún día, alguien, en algún lugar, vería lo que había filmado. Y cuando ese día llegara, la verdad hablaría con más fuerza que las falsas acusaciones de Gerard. Sabía que este vídeo sería su protección, y quizás incluso la clave para abrir los ojos de quienes pensaban que todo había sido un altercado menor. Unas horas después del incidente, el vídeo de Amara apareció en línea, compartido por un transeúnte que no dudó en tomar su teléfono y grabar lo que sucedía ante sus ojos. Compartir el vídeo fue fugaz, pero la velocidad con la que se difundió fue asombrosa. En cuestión de minutos, decenas de publicaciones comenzaron a aparecer en redes sociales, cada una con la imagen del policía Gerard, cuyo rostro ahora simbolizaba el abuso de poder. La grabación circuló a una velocidad increíble, llegando a las redes sociales de miles de personas. Algunos la compartieron con mensajes de solidaridad, otros denunciaron la injusticia y algunos incluso escribieron conmovedores relatos de sus propias experiencias de discriminación. Los comentarios se multiplicaron, convirtiéndose en un auténtico debate nacional. Se alzaron voces por todas partes para denunciar un flagrante acto de racismo, un abuso de poder por parte de un representante de la autoridad que supuestamente debía proteger a los ciudadanos. El vídeo no dejó lugar a dudas sobre la brutalidad de la interacción, y su impacto fue inmediato. La injusticia que Amara había sufrido se convirtió en un símbolo, un grito colectivo contra años de violencia y discriminación sistemáticas. Miles de personas, principalmente de comunidades marginadas, se unieron a su causa, exigiendo justicia no solo para Amara, sino para todos aquellos que habían sido aplastados por el peso del prejuicio racial. Gerard nunca imaginó que sus acciones tendrían consecuencias tan trascendentales. Pocas horas después de la publicación del vídeo, recibió una llamada de sus superiores. Habían visto las imágenes. El comisario le informó que el asunto se tomaría muy en serio y que la investigación comenzaría de inmediato. Gerard, quien siempre se había creído inmune a cualquier repercusión, se vio asediado por la presión mediática. La situación se había descontrolado. Había quedado atrapado en su propia arrogancia, y la sombra del vídeo ahora se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, se celebró una conferencia de prensa, una escena tan teatral como trágica. El comisionado, en un discurso preparado a toda prisa, anunció que Gerard sería suspendido mientras durara la investigación. Pero lo que conmocionó aún más a los periodistas y al público no fue solo la suspensión, sino la inmediata y abrumadora reacción pública. La gente no solo hablaba del vídeo, hablaba de la injusticia sistémica que representaba. Los medios, al analizar la escena, destacaron la brutalidad desproporcionada, la arrogancia y, sobre todo, la forma en que Gerard había actuado sin respeto por la dignidad de Amara. Gerard, asediado por todos lados, se vio obligado a comparecer en público para disculparse. Durante su entrevista televisada, intentó justificar su comportamiento, escudándose en vagos argumentos sobre la seguridad pública y la necesidad de mantener el orden. Pero sus explicaciones parecían huecas y poco convincentes. Su comportamiento durante el incidente, su mirada despectiva, sus gestos violentos, nada de esto podía borrarse con palabras. Las disculpas que ofreció fueron forzadas,
como un intento de minimizar la magnitud de sus abusos, pero no tuvieron peso alguno frente a la veracidad del vídeo. El público, cada vez más indignado, parecía reacio a concederle perdón. Para muchos, su disculpa no fue más que un torpe intento de salvar su reputación, una maniobra desesperada tras ser descubierto en el acto. Amara, por su parte, se mantuvo tranquila, casi distante. Sabía que no era el reconocimiento de sus actos lo que le preocupaba, sino la necesidad de que policías como Gerard rindieran cuentas por sus abusos. Había actuado con la profunda convicción de haber hecho lo correcto. El vídeo que había compartido no era simplemente una grabación, era un clamor por la verdad, un acto de resistencia en un sistema que, con demasiada frecuencia, hacía la vista gorda. Si su vídeo pudiera ser el catalizador del cambio en la forma en que los policías interactúan con los ciudadanos, si pudiera recordarles a todos que el abuso de poder jamás debe tolerarse, entonces estaría orgullosa. No lo había grabado por venganza personal, sino para exponer la verdad que con demasiada frecuencia se oculta. A pesar de los comentarios contradictorios entre quienes exigían la renuncia de Gerard y quienes pedían una segunda oportunidad para él, Amara no se conmovió ante las críticas. Sabía que el vídeo era una herramienta, no un símbolo de venganza. En los días posteriores a la conferencia de prensa, el caso siguió dando que hablar. Tras una investigación interna, Gerard fue puesto en excedencia forzosa y se enfrentó a severas medidas disciplinarias. Aún así, el proceso parecía demasiado lento para quienes, como Amara, esperaban acciones concretas. Las voces en redes sociales estaban divididas, algunos abogaban por una reforma más amplia del sistema policial, mientras que otros se centraban únicamente en el incidente en cuestión. Pero para Amara, lo más importante era la conciencia colectiva, la forma en que el vídeo había ayudado a exponer la injusticia sistémica a escala nacional. Amara, aunque admirada por su valentía, prefirió permanecer en la sombra. No buscaba reconocimiento, sino justicia. No estaba allí para ser una heroína, simplemente quería que se escuchara la verdad. Lejos de los focos, continuó con su vida, centrándose en su trabajo, su familia y sus compromisos personales. Pero en su interior, sabía que este acontecimiento marcaba un punto de inflexión. No solo era una victoria para ella, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de injusticias similares. El vídeo que había compartido, aunque no buscaba atención, se había convertido en un símbolo de resistencia contra el abuso policial. Se había convertido, a pesar suyo, en el rostro de un movimiento, una voz contra el racismo sistémico. Amara había demostrado, de forma sencilla pero radical, que una sola persona, armada con su teléfono y su valentía, podía crear un movimiento para el cambio. Y esta verdad, transmitida por su vídeo, seguiría resonando en la gente mucho después de que terminara la investigación. El cambio estaba ocurriendo y ya no podía ignorarse.